Un niño de 5 años bebía más alcohol que tú en una noche. Esta afirmación, por impactante que parezca, era la realidad cotidiana en la Europa medieval. No se trataba de una sociedad de alcohólicos, sino de una civilización que había encontrado en el alcohol su única salvación ante un enemigo invisible, pero mortal en el agua contaminada. Imagina despertar cada mañana, sabiendo que un simple sorbo de agua podría ser tu último. En los pueblos medievales, los pozos, ríos y estanques no eran fuentes de vida, sino cócteles mortales, repletos de bacterias, desechos humanos y materia orgánica en descomposición. Las ciudades medievales utilizaban sus vías fluviales como sistemas de alcantarillado, basureros y baños comunitarios simultáneamente. El río Támesis en Londres se había vuelto tan nauseabundo hacia el año 1300 que un cronista lo describió como una mezcla de toda clase de inmundicia. Una manera medieval de decir, no bebas esto a menos que quieras morir a las epidemias de enfermedades transmitidas por el agua, eran tan comunes que formaban parte del ciclo natural de la vida. La disentería, conocida como el flujo sangriento por razones obvias, era prácticamente un rito de iniciación medieval. El cólera arrasaba pueblos enteros con una regularidad aterradora. Los parásitos intestinales se convertían en huéspedes permanentes no deseados que nunca se marchaban. Una sola taza de agua contaminada podía dejarte postrado en cama durante semanas, o enviarte directamente a una tumba prematura. Los médicos medievales habían desarrollado un método de diagnóstico simple pero efectivo. Si bebeste el pozo del pueblo ayer y no puedes dejar de visitar la letrina hoy, felicitaciones. Te has unido a las filas de bebedores de agua que aprendieron la lección por las malas. Incluso la nobleza no estaba a salvo de los peligros del agua. Los diseñadores de castillos, en un acto de genialidad arquitectónica, colocaban brillantemente los pozos cuesta abajo de las letrinas, otorgando a la realeza el privilegio de beber agua naturalmente filtrada a través de sus propios desechos. Nada decía soy importante como contraer disentería. Con una corona puesta en estas fallas arquitectónicas significaban que la riqueza no proporcionaba inmunidad contra las enfermedades transmitidas por el agua. En este contexto de supervivencia, apareció el alcohol como la innovación sanitaria accidental de la sociedad medieval. El proceso de elaboración mataba las bacterias a través del hervido y la fermentación. La gente no comprendía la ciencia detrás de esto, pero entendía perfectamente los resultados. Bebe agua y pasa días en la letrina. Bebe cerveza y mantente vivo. Como decía un refrán medieval, el agua te enferma, pero el vino te cura. Esto no era superstición, era un genio accidental que salvó innumerables vidas. Hervir agua también habría funcionado, pero ¿quién tenía tiempo para eso? Recoger leña solo para hacer el agua segura habría sido como cargar tu teléfono con una rueda de hámster. Técnicamente posible, pero tremendamente impráctico. La cerveza venía preesterilizada y lista para beber en el contenido alcohólico. Incluso con solo un 1 a 3%, era suficiente para matar la mayoría de patógenos dañinos que de otro modo causarían enfermedades graves. En muchos pueblos, el agua limpia costaba más que la cerveza débil. Los aguadores vendían cubos de fuentes más limpias a precios premium, mientras que la cerveza pequeña era asequible para casi todos. Un galón de cerveza común costaba aproximadamente lo mismo que una hogaza de pan, alrededor de medio penique, para campesinos que ganaban 1 o 2 peniques diarios. Esta era medicina asequible disfrazada de bebida cotidiana. Las opciones de bebida medievales eran sorprendentemente diversas. La cerveza era la bebida cotidiana, espesa, turbia y nutritiva. Piénsala como pan líquido con beneficios adicionales. Los niños bebían cerveza pequeña más débil en lugar de jugos. Cada pueblo tenía sus cerveceras, mujeres que elaboraban en casa y vendían el exceso. Estas mujeres fueron las primeras empresarias de cerveza artesanal de la historia, las pioneras originales del trabajo desde casa. Excepto que en lugar de publicar actualizaciones en redes sociales, colgaban una estaca de cerveza fuera de su puerta cuando un lote fresco estaba listo, el equivalente medieval del letrero de abierto. Pero para alcohol, el vino dominaba el sur de Europa, donde las uvas crecían fácilmente. En Francia, Italia y España, incluso los campesinos bebían vino local regularmente. Los europeos del norte lo consideraban lujo importado. Los más pobres se conformaban con piquet, jugo aguado de pieles de uva que era esencialmente enfriadores de vino medievales, menos los colores neón y las decisiones lamentables. El hydromiel, alcohol a base de miel,
se mantuvo popular especialmente en las regiones del norte. Usualmente era más fuerte que la cerveza, con un contenido alcohólico más cercano a los vinos actuales. Un poema anglosajón afirmaba que el hidromiel calienta el corazón y suelta la lengua. Y más importante, no te daría disentería mortal, lámpara. La gente medieval, beber no se trataba solo de emborracharse, se trataba de mantenerse vivo en un mundo donde el agua podía matarte. Las tabernas medievales no presentaban menús de cócteles o grifos de cerveza importada, pero ofrecían una variedad sorprendente de opciones alcohólicas. Su menú de bebidas podría haber sido limitado según los estándares actuales, pero lo que le faltaba en variedad lo compensaba con usos creativos de todo lo que posiblemente pudiera fermentarse. La cerveza se destacaba como la campeona indiscutible de las bebidas medievales. A diferencia de las bebidas claras y espumosas de hoy, la cerveza medieval era espesa, turbia y nutricionalmente densa. Esta mezcla servía luego con hierbas para dar sabor antes de la fermentación. La cerveza medieval temprana carecía de lúpulo, el agente amargante que asociamos con las cervezas modernas. En su lugar, los cerveceros usaban una mezcla de hierbas llamada grut, que podía incluir cualquier cosa desde brezo y mirto de pantano, hasta tejo y gale, dulce. Estas mezclas de hierbas variaban según la región y la estación, creando sabores locales distintivos. Para el siglo XIII, los cerveceros alemanes comenzaron a usar lúpulo, que gradualmente se extendió por toda Europa. El lúpulo no solo agregaba sabor, sino que también preservaba la cerveza por más tiempo, permitiendo lotes de producción más grandes. Imagina un mundo donde la cerveza era realmente más saludable que el agua. El sueño medieval que los estudiantes universitarios modernos todavía intentan convencer a sus padres de que es cierto el contenido alcohólico en la cerveza. Kut permanecía sorprendentemente bajo, usualmente entre 1 y 3%. Esta fuerza modesta permitía a las personas beber durante todo el día sin intoxicarse. Un granjero medieval podría consumir de 2 a 3 cuartos diarios, y aún realizar trabajo de precisión, con hoces y otras herramientas peligrosas. En los registros de monasterios medievales muestran que los monjes recibían una asignación diaria estándar de 1 galón de cerveza, consumida a lo largo del día entre oraciones y labor. Los monjes no solo oraban para llegar al cielo, estaban elaborando su camino hacia allá. 1 galón, a la vez, el ale, técnicamente primo cercano de la cerveza, dominó gran parte del norte de Europa durante el período medieval temprano. La diferencia entre ale y cerveza se reduce a un ingrediente: el lúpulo. El ale se elaboraba sin lúpulo, usando solo la mezcla de hierbas grut para dar sabor. Sin las cualidades preservativas del lúpulo, el ale se echaba a perder rápidamente, usualmente dentro de unos pocos días. Esto necesitaba producción local constante, convirtiendo la elaboración en una actividad doméstica común. El ale medieval tenía la vida útil del pescado sin refrigerar, lo que significaba que elaborar no era solo un pasatiempo, era una necesidad. Las mujeres dominaron la elaboración medieval temprana. Estas cerveceras elaboraban en casa y vendían su producción excedente, creando un flujo de ingresos crucial para muchos hogares. Los registros del pueblo del siglo XIII en Inglaterra muestran que las mujeres constituían más del 75% de los cerveceros con licencia. En cuando una cervecera tenía cerveza para vender, colocaba una estaca de ale fuera de su puerta, un poste con un arbusto atado a él, el equivalente medieval de un letrero de neón abierto. Probablemente fue el primer autoservicio del mundo, excepto que los caballos no conducían y no había servicio de ventanilla, y tenías que traer tu propia taza. Así que realmente no se parecía en nada a un autoservicio para el siglo XV. Elaboración comercial gradualmente cambió a gremios dominados por hombres a medida que la producción se amplió, empujando a las mujeres a los márgenes de lo que tradicionalmente había sido su industria. Los hombres básicamente esperaron hasta que la elaboración se volviera rentable. Luego se abalanzaron y se hicieron cargo, probando que el techo de cristal corporativo fue inventado mucho antes que las ventanas de cristal corporativo. El vino fluía libremente en el sur de Europa, donde el clima favorecía el cultivo de uvas. En regiones como Francia, Italia y España, incluso los campesinos bebían vino local regularmente, como parte de su dieta diaria. La evidencia arqueológica de asentamientos rurales franceses muestra que incluso los hogares modestos poseían barriles de vino y copas. Los europeos del norte consideraban el vino un lujo, con botellas importadas que costaban hasta 10 veces más que el ale local.
El vino era el símbolo de estatus de su época. Los influencers medievales no publicaban fotos de sus chalets en Instagram, pero definitivamente se aseguraban de que todos, en la fiesta, notaran su Burdeos importado. La calidad del vino variaba dramáticamente según el precio. Los ricos disfrutaban vinos añejados de regiones reconocidas, a menudo especiados con importaciones caras como canela, jengibre y azúcar. Los más pobres se conformaban con piquet, hecho al remojar pieles de uva ya prensadas en agua, para extraer cualquier sabor restante. Los habitantes de pueblos de clase media típicamente consumían vinos locales dentro de un año de producción, ya que el envejecimiento adecuado requería almacenamiento especializado, que pocos podían permitirse. Las etiquetas de vino medievales no habrían listado notas de sabor de roble, cereza o vainilla. Más bien probablemente no te matará, y no sabe a arrepentimiento completo. El hidromiel, el alcohol a base de miel, ocupaba un lugar especial en la cultura de bebida medieval, especialmente en regiones del norte como Escandinavia y Bretaña. Hecho al fermentar miel con agua, el hidromiel usualmente era más fuerte que la cerveza, con un contenido alcohólico más cercano a los vinos actuales. Su producción requería reservas significativas de miel, haciéndolo más caro que la cerveza cotidiana. Un galón de hidromiel podría costar de 4 a 10 peniques, comparado con medio penique para ale básico. Las abejas eran los pequeños asistentes alados de los cerveceros medievales, haciendo todo el trabajo duro de producción de miel solo, para que los humanos pudieran fermentarla y actuar tontamente en salones de hidromiel. La importancia cultural del hidromiel se extendía más allá del mero refrigerio. Las sagas nórdicas mencionan frecuentemente salones de hidromiel, donde los guerreros se reunían para beber y presumir de sus hazañas. La poesía anglosajona describía el hydromiel como una bebida que calienta el corazón y suelta la lengua, útil tanto para conquistas románticas como negociaciones políticas. En otras palabras, el hidromiel era valor líquido para vikingos, que no necesitaban valor la bebida original de sosténme la cerveza. Y mira esto, que precedió a innumerables malas decisiones a través de la Escandinavia medieval. La gente atribuía propiedades medicinales al hidromiel, usándolo para tratar todo desde problemas digestivos hasta melancolía. Un texto médico del siglo XII recomendaba hidromiel mezclado con hierbas como tratamiento para la tristeza invernal, quizás el primer remedio documentado para el trastorno afectivo estacional. Los médicos medievales podrían no haber entendido las bacterias o virus, pero sabían que suficiente vino de miel podía hacerte olvidar temporalmente tus problemas, lo cual es básicamente lo mismo que una cura, ¿verdad? La sidra y el perry proporcionaban opciones alternativas en regiones con huertos abundantes, especialmente populares en Normandía y el suroeste de Inglaterra. Estas bebidas alcohólicas a base de frutas ofrecían variedad bienvenida al paladar. Medieval a la sidra, de manzana, tenía un contenido alcohólico similar a la cerveza, mientras que el perry a menudo era ligeramente más fuerte a medida que avanzaba la Edad Media. Los destilados entraron en escena. La tecnología de destilación, originalmente desarrollada para perfumes y medicinas, gradualmente se adaptó a la producción de alcohol. Para el siglo XIV, lo que podríamos reconocer como whisky apareció en Irlanda y Escocia, mientras que la producción de brandy comenzó en Francia. Estos primeros destilados no eran bebidas para sorber, eran bebidas ardientes y ásperas usadas principalmente como medicinas, aplicadas tanto interna como externamente, para diversas dolencias. El whisky medieval hacía que el licor casero pareciera rich. No era envejecido en barriles de roble, tanto como apenas contenido en cualquier recipiente que no se disolviera al contacto. El uso medicinal del aqua vitae se extendió por toda Europa. Los dispensarios de monasterios almacenaban destilados para tratar todo desde heridas hasta problemas digestivos. Un manual médico del siglo XV recomendaba pequeñas cantidades de alcohol destilado para aclarar la visión, fortalecer la memoria y disipar la melancolía. La medicina medieval tenía sus prioridades correctas. Así un tratamiento no podía curarte, al menos debería ayudarte a olvidar lo que te aquejaba en primer lugar. Las diferencias de precio crearon distinciones claras de clase en el consumo. Cuando un galón de ale básico costaba aproximadamente lo mismo que una hogaza de pan, un galón de vino importado podría costar 10 peniques o más. Cosí el salario de una semana para un trabajador a los vinos de alta gama, especialmente aquellos especiados con importaciones caras, como canela, o endulzados con miel, eran exclusivamente para los ricos. Estos puntos de precio revelan por qué la cerveza se convirtió en un elemento básico de la dieta. Era
lo suficientemente asequible para el consumo diario a través de la mayoría de las clases sociales. El gusto de champán original con presupuesto de cerveza no era solo una expresión, era una realidad económica medieval. La diversidad de bebidas alcohólicas medievales demuestra una sociedad que, a pesar de sus limitaciones tecnológicas, creó una variedad notable dentro de las limitaciones de ingredientes disponibles y métodos de preservación. Para una sociedad que no podía resolver el saneamiento básico, ciertamente dominaron el arte de la elaboración, debido a que estas bebidas se volvieron tan arraigadas en la vida cotidiana. El amanecer se alzaba sobre el pueblo medieval, y el primer orden del día no era revisar correos electrónicos o desplazarse por redes sociales, sino alcanzar una bebida. La cerveza de desayuno daba inicio al día para la mayoría de la gente medieval. Esta bebida matutina no era la bebida fuerte que pensamos hoy, sino más bien cerveza pequeña de bajo alcohol, que contenía justo la fermentación suficiente para matar bacterias, mientras proporcionaba hidratación para la jornada laboral. A los monjes recibían una ración matutina de una pinta antes de las oraciones, probando que incluso los más devotos comenzaban su día con valor líquido. Estos hombres religiosos no eran animales de fiestas secretos, simplemente necesitaban hidratación segura antes de un largo día de copia de manuscritos y contemplación. El consumo de desayuno medieval no se veía como problemático. Era tan normal como nuestro café matutino, solo con efectos secundarios ligeramente más interesantes. El mediodía traía la comida principal y, naturalmente, más alcohol. Los trabajadores del campo a menudo consumían hasta 2 cuartos de ale con el almuerzo. Los registros de tiempo de cosecha muestran que los señores de las mansiones estaban obligados a proporcionar ale extra a los trabajadores durante los meses más calurosos, no como lujo, sino como necesidad para prevenir la deshidratación. El señor de Essex se quejó sobre el consumo excesivo de ale de sus trabajadores de cosecha, que bebían 8 cuartos diarios durante el trabajo de verano pico. Esos son 2 galones por persona, suficiente para poner a un bebedor moderno bajo la mesa. Pero debido a que el ale medieval era más débil y se consumía a lo largo del día con comida, los trabajadores permanecían sorprendentemente funcionales. A la cena, servida al final de la tarde, presentaba el consumo más intenso. Los libros de cuentas domésticas de haciendas medievales mostraban que el ale vespertino, a menudo, era más fuerte que las variedades diurnas, a veces alcanzando contenido alcohólico más cercano a la cerveza moderna. Los registros de gastos de un noble francés listaban categorías separadas para ale diurno y ale vespertino, con este último costando casi el doble por galón. Esta indulgencia vespertina tenía sentido en el trabajo del día había terminado, y la gente podía relajarse sin preocuparse por operar equipo agrícola peligroso después. Incluso los niños participaban en esta cultura de consumo todo el día. El ale infantil era significativamente más débil, a veces llamado ale de 3 peniques, por su baja fuerza, pero aún fermentado lo suficiente para ser más seguro que el agua. Las guías médicas medievales recomendaban específicamente vino aguado o ale débil para niños mayores de 7 años. Consejo que haría que los servicios de protección infantil fueran llamados más rápido de lo que podrías decir crianza medieval hoy. La hora de dormir traía una última bebida. La copa de antes de dormir no era solo una invención moderna. La gente medieval creía que el alcohol ayudaba al sueño y la digestión. Un texto médico popular aconsejaba una pequeña cantidad de vino antes de acostarse para sentar el estómago y prevenir que vapores dañinos subieran al cerebro durante el sueño. La ciencia era cuestionable, pero la práctica proporcionaba un final apropiado para un día que comenzó y terminó con alcohol. Desde el ale del amanecer hasta el vino de la hora de dormir, el consumo medieval no se trataba solo de saciar la sed, estructuraba el día entero. Estos patrones de consumo crearon más que solo un horario. Las tabernas, salones de cerveza y casas de ale no eran solo lugares para tomar una bebida, eran los centros comunitarios donde funcionaba la sociedad medieval. En una era sin cafeterías, bibliotecas públicas o centros comunitarios, estos establecimientos de bebidas servían como los espacios primarios para interacción social, tratos comerciales e intercambio de información. En las tabernas, en pueblos medievales, operaban como lugares multifuncionales que los negocios modernos envidiarían. Un día típico en la taberna podría incluir reuniones de negocios matutinos, procedimientos legales de mediodía, reuniones de gremios artesanales por la tarde
y entretenimiento vespertino. Los registros del pueblo de York muestran que en 1396, una sola taberna llamada El Corazón Blanco albergó elecciones de gremio, 2 transacciones de propiedad, una negociación matrimonial y una corte de reclamos menores, todo antes de la hora de la cena. El alcohol servido no era incidental a estas actividades, sino central a ellas, creando una atmósfera donde los tratos podían cerrarse y los conflictos resolverse. La distribución física de las tabernas medievales reflejaba su importancia social, a diferencia de los bares modernos diseñados principalmente para beber. Los establecimientos medievales presentaban mesas comunes grandes, salas de reuniones separadas y a menudo un patio interior para reuniones más grandes. A las excavaciones arqueológicas de una taberna londinense del siglo XIV revelaron áreas distintas para diferentes clases sociales, con bancos cerca de la puerta para bebedores casuales y reservados privados en la parte trasera para comerciantes, conduciendo negocios. La taberna no solo vendía ale, vendía espacio social, algo desesperadamente escaso en pueblos medievales abarrotados, para las comunidades rurales. Las reuniones de bebida llamadas church ales servían funciones sociales cruciales. Estos, patrocinados por la parroquia, recaudaban fondos para el mantenimiento de la iglesia mientras proporcionaban oportunidades raras para que granjas dispersas se reunieran. Los church ales trimestrales generaban entre el 70 y 90% de los fondos necesarios para reparaciones de iglesia, mientras servían simultáneamente como la ocasión principal para socialización comunitaria a un church ale del siglo XV. En Devon registró asistencia del 94% de adultos de la parroquia, una tasa de participación que los planificadores de eventos modernos matarían por tener. Las regulaciones medievales reconocían la importancia social de los establecimientos de bebida a través de leyes detalladas que gobernaban su operación. Las ordenanzas del pueblo típicamente requerían que las tabernas permanecieran abiertas durante horas especificadas, mantuvieran precios justos y proporcionaran hospitalidad básica a los viajeros. En una ordenanza de Londres de 1355, mandaba que las casas de ale debían servir a cualquier cliente pacífico, sin importar su origen. Quis As, la primera ley de derecho al servicio en la historia inglesa. El sistema legal medieval reconocía que los establecimientos de bebida no eran negocios de lujo, sino infraestructura social esencial. El papel del cervecero o posadero se extendía mucho más allá de servir bebidas. Estas figuras a menudo funcionaban como banqueros informales, fuentes de noticias, casamenteros y mediadores de conflictos. Los registros de la corte muestran posaderos testificando sobre tratos comerciales realizados bajo sus techos o resolviendo disputas entre clientes antes de que escalaran a procedimientos legales en comunidades más pequeñas. La persona que controlaba el suministro de alcohol ejercía influencia social significativa. Las cerveceras tenían posiciones sociales particularmente importantes en las comunidades medievales tempranas, antes de que la elaboración comercial se estableciera. Las alewives producían la mayoría del alcohol local y a menudo mantenían los únicos espacios públicos en pueblos pequeños. Los registros de la corte del Manor muestran que los cargos contra alewives por aguar su producto o usar medidas falsas se tomaban extremadamente en serio, no solo como crímenes económicos, sino como ofensas contra el bienestar comunitario. Cuando una alewife en Norfolk del siglo XIII fue multada con el equivalente a 2 meses de salario por servir ale débil, la penalidad severa reflejaba su violación de la confianza social, más que mero fraude al consumidor. En las instituciones religiosas participaron activamente en la cultura de bebida, en lugar de oponerse a ella. Los monasterios operaron algunas de las cervecerías más grandes en Europa medieval, produciendo tanto para consumo interno como venta comercial. La abadía benedictina en Bertenham-Trent elaboró más de 1 millón de galones de ale anualmente. Para el siglo XV, convirtiéndola en el mayor productor de cerveza en Inglaterra. En cuando los monasterios elaboraron para fines comerciales, no solo generaron ingresos, participaron y dieron forma a las estructuras sociales locales a través del control de la producción de alcohol. Incluso las peregrinaciones religiosas incorporaron el consumo como un componente social central. La ruta al santuario de Thomas Becket, en Canterbury, se hizo famosa por sus paradas de taberna, donde peregrinos de diferentes antecedentes se mezclaban y compartían historias. Los cuentos de Canterbury de Chaucer no era solo invención literaria. Representó con precisión cómo el alcohol facilitó la interacción social entre personas que de otro modo
permanecerían separadas por clase y profesión. Las insignias de peregrinos de Canterbury a menudo presentan recipientes de bebida junto a símbolos religiosos, reconociendo la naturaleza dual del viaje, como búsqueda espiritual y excursión social. Los establecimientos de bebida urbanos sirvieron como intercambios de información en una era sin medios masivos. Las noticias, rumores, oportunidades de trabajo y desarrollos políticos se extendían de taberna en taberna más rápido que a través de cualquier otra red. Durante periodos de agitación política, las autoridades a menudo atacaron primero las tabernas, no porque se opusieran al consumo, sino porque temían el rápido intercambio de información que estas facilidades promovían cuando las revueltas campesinas estallaron en 1381. Los oficiales reales ordenaron específicamente que las tabernas cerraran, reconociendo que las ideas revolucionarias se extendían más rápido, donde la gente se reunía a beber. Los gremios artesanales formalizaron la conexión entre alcohol y organización social a través de rituales de bebida elaborados. Los días de fiesta de gremio presentaban secuencias de brindis estrictamente coreografiadas que reforzaron la jerarquía social, mientras crearon simultáneamente vínculos entre miembros. Un aprendiz admitido al gremio de orfebres de Londres, en 1424 documentó la experiencia en su diario, notando que aprender las costumbres complejas de bebida resultó más desafiante que dominar las técnicas de trabajo en metal. Estas prácticas ritualizadas de bebida no eran mero entretenimiento. Codificaron relaciones sociales y obligaciones en experiencias sensoriales memorables. A los visitantes extranjeros, a menudo comentaron sobre el papel central de los establecimientos de bebida en la vida social inglesa. En 1496, un embajador veneciano observó con sorpresa que los ingleses conducían negocios serios en tabernas en lugar de hogares o edificios oficiales. Notó que la casa de Ale es para los ingleses, lo que la piazza es para los italianos, donde todos los asuntos públicos y privados se deciden. Esto reflejó una realidad más amplia en la Inglaterra medieval. La cultura de bebida no estaba separada de asuntos importantes, sino profundamente entretejida con ellos. A medida que los pueblos crecieron y las estructuras sociales se volvieron más complejas, los establecimientos de bebida evolucionaron para servir diferentes nichos. Para el siglo XV tardío, las ciudades más grandes presentaron establecimientos especializados, tabernas para comerciantes y profesionales, casas de ale para trabajadores, tiendas de vino para los ricos y salones de cerveza para trabajadores artesanales. Esta diversificación reflejó no un papel social disminuido, sino una expansión de él, ya que la cultura de bebida se adaptó a entornos urbanos cada vez más. Los vínculos sociales forjados a través del consumo compartido ayudaron a crear la base para otras instituciones que luego emergieron, desde redes de apoyo de gremio hasta esquemas tempranos de seguro. Muchas innovaciones en organización social se desarrollaron, primero informalmente entre compañeros regulares de bebida, antes de formalizarse. La cultura de bebida medieval no se trataba solo de recreación, creó las conexiones sociales que hicieron funcionar la sociedad medieval. Más allá de estos entornos sociales cotidianos, la sociedad medieval desarrolló tradiciones de bebida elaboradas. El consumo regular mantenía funcionando la sociedad medieval, pero el consumo celebratorio transformó la vida ordinaria en algo memorable sin importar cuán sombría pudiera ser la existencia diaria. Las ocasiones especiales crearon oportunidades para alegría comunal y cantidades extraordinarias de alcohol. Las bodas se clasificaron entre los eventos más empapados de alcohol en la vida medieval. A diferencia de las celebraciones modernas de un día, las bodas medievales a menudo duraron 3 días o más, con el consumo comenzando antes de la ceremonia y continuando mucho después de que la pareja partiera. Una lista de bodas de la hija de un comerciante del siglo XV realmente revela cantidades asombrosas. En 426 galones, dije él, 63 galones de vino y 24 galones de hidromiel, para una lista de invitados de 150 personas. Eso resulta en más de 3 galones por persona a través de la celebración de 3 días. Una cantidad que haría que las barras libres de bodas modernas se avergonzaran. En el consumo de alcohol en bodas sirvió propósitos prácticos más allá de la mera celebración. El consumo público de alcohol por ambas familias simbolizó su nueva alianza, con copas compartidas pasadas entre las familias como una demostración ritual de unidad. Una fiesta de bodas sin alcohol, abundante
corría el riesgo de ser interpretada como un desaire contra la otra familia o una señal de tacañería que podría traer vergüenza. Una familia de Lincolnshire realmente pospuso la boda de su hija por 6 meses, cuando una mala cosecha amenazó su capacidad de proporcionar alcohol suficiente para los invitados, considerando una celebración inadecuada peor que el retraso. Las fiestas y banquetes nobles elevaron el consumo a exceso espectacular, aun cuando un rey organizó una fiesta de Navidad en 1376, se consumieron 378 pipas de vino, equivalente a casi 48,000 galones. Concedido, esta fiesta duró 12 días y albergó miles de personas, pero las cantidades permanecen asombrosas. La fiesta incluyó vertedores de vino designados especialmente para servir a nobles específicos, con algunos vertedores asignados exclusivamente para servir al rey, mientras otros atendían a duques y condes, según su rango. Estos eventos no eran solo fiestas, eran demostraciones elaboradas de riqueza y poder, donde el alcohol fluía como un río dorado de estatus social. A los banquetes de coronación llevaron este exceso a nuevas alturas. La coronación de Ricardo II en 1377 consumió más vino en una sola semana que algunas ciudades medianas bebían en un año entero. Los cronistas registraron que los invitados bebían de copas de oro y plata, con diferentes metales designados para diferentes rangos sociales. Los duques bebían de oro, los condes de plata dorada y los varones de plata simple, incluso en medio de una borrachera épica. La jerarquía medieval permanecía inquebrantablemente intacta. Las celebraciones de cosecha mezclaron gratitud religiosa con indulgencia alcohólica. Después de meses de trabajo agrícola intenso, las comunidades rurales se entregaron a festivales que duraron días. El Harvest Home inglés presentó concursos de bebida, donde los trabajadores del campo compitieron para demostrar su resistencia al alcohol. Los ganadores ganaron respeto local, y a menudo una jarra ceremonial que mantuvieron hasta el próximo año. Un registro de Somerset del siglo XIV describe un concurso de bebida de cosecha, donde el ganador consumió 11 pintas de ale fuerte, sin perder el equilibrio, una hazaña que le ganó fama local y una esposa impresionada. Estos concursos no eran solo entretenimiento, establecieron jerarquías sociales basadas en la tolerancia al alcohol, porque aparentemente el mundo medieval había decidido que la capacidad de mantenerse en pie después de beber suficiente alcohol para matar a un caballo era una habilidad de liderazgo valiosa. Los días de santos proporcionaron excusas regulares para el consumo excepcional. Cada santo patrón tenía su día de fiesta, y cada día de fiesta incluía alcohol abundante. El día de San Jorge en Inglaterra, el día de San Patricio en Irlanda y el día de San Martín a través de Europa se convirtieron en excusas para beber que rivalizaron con las celebraciones modernas de Año Nuevo. El día de San Martín se hizo particularmente famoso por el consumo excesivo, porque coincidió con la finalización de la elaboración de vino nuevo. Las regulaciones de la ciudad requerían que las tabernas permanecieran abiertas toda la noche, y los empleadores estaban obligados a dar a los trabajadores el día libre para recuperarse. Un cronista alemán del siglo XIII observó que el día de San Martín convierte a hombres sabios en tontos y tontos en bestias, pero notó que la tradición continuó porque proporcionó un descanso necesario de los rigores de la vida medieval. Celebraciones navideñas duraron 12 días completos, con cada día presentando sus propias tradiciones de bebida. Las casas señoriales organizaron banquetes diarios, donde el alcohol fluía desde el mediodía hasta medianoche. La tradición del wassailing involucraba ir de casa en casa cantando villancicos a cambio de bebidas, creando una tradición de Navidad que básicamente legalizó ir de bar en bar mientras cantabas canciones terribles a los registros de gastos navideños de un manor de Yorkshire muestran que el consumo de alcohol durante los 12 días navideños excedió el consumo de todo el resto de enero y febrero combinados. La gente medieval no bromeaba cuando se trataba de celebrar el nacimiento de Cristo. Con cantidades industriales de alcohol en el carnaval, antes de la Cuaresma, marcó la última oportunidad para la indulgencia, antes de 40 días de abstinencia. La gente medieval aprovechó al máximo esta ventana. Las ciudades organizaron festivales públicos donde el alcohol se distribuyó gratuitamente, financiado por impuestos locales o contribuciones de gremios. Un festival de carnaval en Nuremberg proporcionó cerveza gratis desde el amanecer hasta el anochecer durante 3 días consecutivos. En los registros del ayuntamiento indican que la ciudad compró más de 2,000 barriles de cerveza solo para este evento,
una cantidad que habría servido las necesidades de bebida normales de la ciudad durante más de un mes. El carnaval no solo permitió el exceso, lo exigió como una obligación cívica. Las guilds y gremios convirtieron sus reuniones en eventos de bebida elaborados que fortalecieron los lazos profesionales a través del consumo compartido. Los banquetes anuales de gremio presentaron rituales de bebida complejos, donde los miembros bebieron en orden de jerarquía, con cada nivel esperando consumir cantidades específicas para demostrar respeto por la organización. El gremio de mercaderes de Londres requería que los nuevos miembros compraran rondas para todos los miembros existentes, una tradición de iniciación que podía costar el equivalente a varios meses de salario. Los registros del gremio muestran que algunos hombres se declararon en bancarrota tratando de cumplir con estas obligaciones de bebida, probando que las presiones sociales para beber podían arruinar financieramente a las personas siglos antes de que alguien inventara las botellas de champán de $300 en clubes nocturnos. Los torneos y competencias deportivas medievales incorporaron alcohol tanto como recompensa como combustible. Los concursos de tiro con arco presentaron cerveza como primer premio, mientras que las competencias de lucha libre a menudo se llevaron a cabo en patios de tabernas, con ale fluyendo libremente para competidores y espectadores por igual. En un manual de entrenamiento de arquería del siglo XV, aconsejó específicamente contra beber antes de las competencias, pero recomendó celebration drinks después, sugiriendo que incluso los atletas medievales entendían la diferencia entre alcohol como impedimento del rendimiento y alcohol como lubricante social. A los eventos de caza aristocrática se convirtieron en expediciones de bebida elaboradas donde el alcohol fue tan importante como la presa. Los partidos de caza llevaron vagones enteros de vino y ale, con sirvientes asignados específicamente para mantener a los cazadores hidratados durante expediciones de varios días. Una partida de caza real documentada consumió 47 barriles de ale durante una cacería de ciervos de una semana, aproximadamente un barril por cada ciervo capturado. En los banquetes post-caza presentaron las carnes recién cazadas junto con los vinos más finos, creando celebraciones que duraron hasta altas horas de la madrugada. Estos eventos sirvieron tanto como entretenimiento aristocrático como demostraciones de riqueza, donde la calidad y cantidad del alcohol servido comunicó el estatus social del anfitrión en las celebraciones militares después de batallas victoriosas o asedios exitosos. Crearon algunas de las sesiones de bebida más intensas registradas en la historia medieval. Los soldados que habían enfrentado la muerte celebraron su supervivencia con entusiasmo comprensible y cantidades épicas de alcohol. Después de la batalla de Agincourt, en 1415, el rey Enrique V ordenó que el vino capturado del campamento francés se distribuyera entre las tropas inglesas. Los cronistas registraron que la celebración duró 3 días, con soldados tan borrachos que muchos durmieron en el campo de batalla porque no podían encontrar el camino de regreso a sus tiendas. A la celebración post-batalla sirvió propósitos psicológicos importantes, ayudando a los soldados a procesar el trauma del combate, mientras reforzó los lazos que mantuvieron unidas a las unidades militares. En una era sin terapia de trauma o apoyo psicológico formal, el alcohol proporcionó tanto automedicación como cohesión de grupo para hombres que habían experimentado horror indescriptible. Los asedios exitosos generaron celebraciones particularmente intensas porque a menudo siguieron meses de privación. Cuando los defensores finalmente se rindieron o las fuerzas atacantes rompieron las murallas, el alcohol almacenado en la ciudad capturada proporcionó combustible para celebraciones que podían durar semanas. El asedio de Orleans en 1429, con una celebración de bebida de 10 días, donde tanto soldados como civiles vaciaron cada barril de vino en la ciudad. Un cronista notó que más hombres resultaron heridos durante la celebración que durante los meses finales del asedio, principalmente debido a peleas borrachas y accidentes relacionados con el alcohol. Incluso los eventos religiosos incorporaron cantidades significativas de alcohol. Los festivales de santos patronos, peregrinaciones y dedicaciones de iglesias se convirtieron en ocasiones para consumo comunitario masivo. La distinción entre devoción religiosa y celebración alcohólica a menudo se difuminó, con alcohol servido dentro de los terrenos de la iglesia como parte de las festividades oficiales. La fiesta de los tontos, celebrada el 1 de enero, vio al clero menor tomar temporalmente el control de los servicios religiosos, mientras consumían cantidades masivas de vino. Esta inversión ritual del orden social duró solo un día,
pero involucraba suficiente alcohol para escandalizar a las autoridades de la iglesia. Incluso en una era conocida por su consumo excesivo, estas tradiciones festivas crearon un ritmo anual de anticipación y liberación que estructuró la vida emocional medieval. La gente trabajaba durante meses, sabiendo que eventos específicos proporcionarían oportunidades para el exceso sancionado socialmente. Este ciclo de restricción e indulgencia ayudó a hacer tolerable la dureza de la vida diaria. Mientras creó recuerdos comunales que duraron toda la vida, el alcohol en la Europa medieval sirvió como más que una bebida. Funcionó como medicina, moneda social y pegamento comunitario que mantuvo unida una sociedad que enfrentaba desafíos que harían que nuestros problemas modernos parecieran inconvenientes menores. Para una civilización sin antibióticos, agua limpia o conocimiento de gérmenes, el alcohol proporcionó una solución accidental pero efectiva a problemas de supervivencia fundamentales, aun cuando el último borracho medieval finalmente se tambaleó a casa desde la taberna local. Llevaba consigo no solo los efectos del ale de la noche, sino los pilares invisibles de una sociedad que había descubierto que a veces la mejor medicina viene en forma líquida y que la supervivencia requiere tanto ingenio como tolerancia al alcohol. La próxima vez que alguien te diga que beber es malo para ti, recuérdales que una vez salvó a toda una civilización. Solo no uses eso como excusa en tu próxima revisión de rendimiento laboral.